¿Qué tal, queridos amigos de todo el mundo? Bienvenidos a este podcast Cantar hace bien. Y como siempre la idea es tratar temas que a los cantantes nos surgen tanto para cuidar nuestra voz, nuestra carrera. Y hoy estamos con una persona que yo admiro mucho, que lo conocí por las redes, que tiene unos conocimientos impresionantes y además lo sabe explicar, que es muy difícil, no te habla en difícil, justamente para hablar de temas complejos. Así que no le vamos a dar muchas más vueltas. Quiero compartirlo con mi colega David Cordero. Bienvenidos a Cantar hace bien, el podcast para cantantes que quieren llevar su arte y su carrera al próximo nivel. En este espacio vas a encontrar herramientas de técnica vocal, gestión emocional y estrategias de difusión para poder llegar al corazón de tu público. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? David, qué gustazo. Nos conocemos por fin a través de... Sí, hoy por primera vez a través de la virtualidad decimos hola. Hola, ¿qué tal? Che, qué gusto. Bueno, un poco lo que dije en la presentación. O sea, vos sos una persona joven, me dijiste tenés off the record, me dijiste tenés 25 años, 26. 25, 26 en unos meses. Un Eso para poquito. usted, señora, que dice la juventud está perdida y todo eso, ¿vio que no? ¿Vio que no? De verdad, yo te conocí por las redes y me encantó cómo tocaba ciertos temas que son difíciles de explicar en palabras simples, como la simpleza con lo que lo manejabas vos. Y como decía el amigo Albertito Einstein, uno de verdad, si no sabe explicar su trabajo de una manera muy simple, no lo sabe, no lo conoce a fondo. Entonces, eh, la idea hoy es charlar de estos temas que a veces a los cantantes los tiene confundidos, porque hoy en día tenemos el tema de la superinformación, ¿no? Ahí estamos, demasiada información, no toda correcta, no toda avalada, no toda aprobada, sí empírica tal vez, pero la importancia, bueno, desde nuestra humilde mirada, como siempre digo yo, no somos los dueños de la verdad acá, pero con argumentos, con lo que sabemos y descubrimos, compartimos esto con toda nuestra pasión y nuestra vehemencia, pero Totalmente. sin ofender a nadie. Y bueno, y si el día de mañana se descubre otra cosa, alegría y lo probaremos y si funciona, le damos para adelante, ¿qué problema? Totalmente, sí, sí, sí. Como David, decís vos, hay como un exceso, ¿no? de información y como dijiste vos, no toda información es correcta siempre. sí, sí, ojo, y yo siempre digo, tiene que estar, porque muchas veces a los cantantes, yo siempre digo que todos los profesores tienen que existir, ¿no? Esto es muy mío, me hago cargo yo, ¿no? Que todos tienen que existir porque a veces necesitamos escuchar ciertas cosas. Hmm, Que no quita que después vayamos evolucionando y vayamos por otros lugares, pero todos tenemos que estar y todos estamos en constante evolución. Yo cuando empecé también enseñaba cada cosa que hoy no estoy de acuerdo sí, sí, conmigo sí. mismo, pero bueno, o sea, la congruencia se basa en eso. O sea, yo hoy defiendo lo que yo creo correcto hoy, no lo que dije ayer. Les pido Claro, disculpas, totalmente. no lastimé a nadie, Totalmente. eso estoy totalmente feliz, yo jamás lastimé a nadie ni le traje consecuencias. Mucha gente sigue cantando hoy en día, pero bueno, en fin. Sí, sí. Yo David, siempre digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que así que desafine la primera nota, sí, totalmente. totalmente. David, mira, vos tenés muchos estudios, bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque lo importante es cómo le sirve eso a la gente, digo yo, ¿no? Pero hay un tema que es muy clásico en el canto, ¿no? Y me gustaría que desde tu sapiencia vos nos puedas iluminar un poco. Al aire se le da un gran protagonismo a la hora de cantar, ¿no? Hmm, Eh, y sobre todo una palabra mágica que a veces lo quieren arreglar todo con eso, que es el famoso apoyo, ¿no? apoyo. ¿Qué mirada tenés vos con respecto a eso y qué dice la ciencia, ¿no? Porque vos estás muy actualizado y eso me encanta de vos. Con respecto a ese mecanismo. Ok. Para mí son dos temas eh, que van a ir separados, así que si querés, puedo empezar y voy a hablar de lo que es la parte del aire y después el apoyo, porque para mí son dos conceptos que van separados, más no juntos. Me encantó, me encantó. Vaya por ahí, maestro. Me gusta. Entonces, respecto al aire, ¿el aire qué es? Primero, yo siempre tengo una frase que digo en mis clases, que es el aire no es magia. ¿En qué sentido? Porque no sé, justamente no me gusta ser muy a veces imaginativo, tipo imagínate que sale una luz de tu cabeza o cosas de ese estilo. Me di cuenta bueno, que eso es lo que me funciona a mí, el ser más directo. Claro. Después de todo el estudio, yo principalmente, mi formación es con Estil
Y lo que tiene Steel es que es un modelo que te dice estas tres estructuras se mueven así, 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 cada una afecta al sonido de esta forma. Entonces yo siempre me manejo con cosas directas en ese sentido. Sin tanta metáfora, tanta parábola y tanta cosa. Claro, totalmente. Me pasa eso y es mi forma así de trabajar. Y con el aire me pasa esto, que siempre hago hincapié en que el aire no es magia, el aire es un conjunto de gases. Lo Em, de- trato de sacarle me- todo el peso toda posible. la poesía. Totalmente, Me totalmente. encantó. Sí, yo soy muy directo en ese Es que sentido. totalmente, sí. Y para mí el aire obviamente es re importante. Sin el aire no se oxigena la sangre, si no se oxigena la sangre, ya está, Sí. morimos. Ujú. Eh, pero a lo que voy es que el aire es sumamente importante en nuestra vida, necesitamos una buena oxigenación, el aire nos puede ayudar en un montón de sentidos, el respirar de ciertas formas, sabemos que pueden ayudarnos con la ansiedad, sabemos que hay un montón de estudios sobre la respiración, la ansiedad y todas estas cosas, pero la cosa en el canto siempre fue el toma aire, todo el tiempo, sin Toma aire. importar lo que estés cantando. Y pienso yo que no es tan así, el tomar aire por tomar aire por tomar aire todo el tiempo, pa, porque todo va a depender para mí de la calidad. Joe Westil tenía una frase que decía, el aire tiene que ajustarse a lo que se encuentra en su camino de salida. Es decir, que según la Wow, para, configuración, diría Fantino. Repetime esa frase. sería, el aire tiene que ajustarse a lo que se encuentra en su camino de salida. Claro, a ver si te entendí, pará. Porque Mm. yo soy un poco lento. Estoy mayor aparte. O sea, digamos que el aire sale Mm. y necesita ajustarse a lo que, digamos que el aire sale de los pulmones, pasa por la laringe, genera el sonido, digamos, la frecuencia fundamental, corrígeme si me equivoco, Sí, y sí, empieza a caminar por el tracto vocal ese sonido sí. y necesita adaptarse a los huecos que va encontrando por ahí. ¿Digo bien? ¿En qué sentido? Sí, estás en lo correcto, pero en el sentido de que va a depender mucho de la calidad que estés usando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas veces cuando escuchamos a alguien gritar, Claramente. decimos, wow, qué pulmones tiene. Escuchamos a Cristina Aguilera beltear ahí gritando y lo Sí, primero que pensamos es qué pulmones, qué aire. sí, sí. Cuando tenemos estudios bastante ya de los 90, varios estudios de Yanagisawa con Estil, Ujú. donde se trataba de ver qué cantidad de aire se usaba en las calidades, Ujú. se hablaba de que nos dábamos cuenta que el flujo de aire, no, perdón, no flujo de aire porque no es exacto eso, ahí me meto Claro. en otro lado, sino que el aire necesario para hacer la calidad no era mucho. De hecho, Claro. cuando en Steel se aborda la perspectiva de practicar belt, inclusive Sí. se pide que expulses aire, porque la presión del aire necesaria para hacer el destruendo tan fuerte se da por la fase de cierre. Y la Claro. fase de cierre se da por la resistencia de los pliegues. Es decir, que en cuanto más gruesos estén los pliegues, por ejemplo, más van a resistir al gas, por ende más presión se va a acumular y por ende al abrirse Vamos a más tener un sonido mucho más potente. estruendos, exactamente. Pero no Estruendo, me tiene que gusta ver esa porque palabra. tomaste más aire, sino que tiene que ver porque la presión se acumuló sola. Por Digamos, eso. como para redondear en una frase bien coloquial, la cantidad de aire no hace la diferencia, pero sí la compresión en conjunto con la laringe es lo que hace la diferencia. ¿En qué sentido? Puede ser y no. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, vos podés tomar un montón de aire y esto hay un... Esto lo hablaba el otro día con un alumno mío que es médico. Ujú. Él me contaba que cuando, por ejemplo, se busca que una persona, para hacer, no me acuerdo qué estudio del corazón, se buscaba que decirle a la persona que haga fuerza como si quiere ir al baño. Claro, Eh, totalmente. pero básicamente esto que, ¿por qué sucede? Porque eh, cuando hay mucho nivel pulmonar, es decir, cuando respiramos un montón, Sí, quien esté allí en su casa puede hacer la prueba, si respiran un montón, van a notar que la laringe va a querer cerrarse y va a hacer fuerza para cerrarse. Esta es una exactamente. función de supervivencia que en vocología se suele llamar función de esfínter. No me agrada mucho el nombre porque Sí, se está escucha. asociada a otros esfínteres que tenemos Claro, por por ahí. eso. Sí, sí. No, no, pero también porque también la función de protección es una función esfinteriana. Sí, Entonces, pero bueno, se le llama así. Y cuestión, cuando el cuerpo detecta mucho nivel pulmonar, triguea la constricción de pliegues vocales falsos, lo cual claro. puede triguear que el contacto, el estrés de impacto sea mayor y uno puede lastimarse y cosas de ese estilo. Entonces,
también va asociado con eso, que el exceso de aire te puede jugar en contra, porque no va a ser lo mismo que vos cantes Happy Birthday con un montón de aire, esté todo desconectado, a Sí, sí. que cantes y que hagas belt y que hayas tomado un montón de aire, puede trigar la constricción, te puedes lastimar, Claro, etcétera. totalmente. Entiendo, perfecto, claramente. ¿Cómo, qué maravilla que es el cuerpo? Es tremendo, ¿no? Bueno, ahí lo Sí, te hablamos con el licenciado Maximiliano Jerez, Rodrigo Jerez. nice, qué grande. Mira, ¿Tenés vocología aplicada ahí? Vamos, lo vamos a me lo etiquetar me lo regaló un alumno. lo Después le vamos a mando una foto. etiquetar a Rodrigo ahí. Rodrigo fue fonoaudiólogo mío, es un capo. Y ya le hice varias notas. Y, y hablamos de eso, ¿no? De las funciones del esfínter, que la laringe funciona para un montón de otras cosas, además de para cantar. Y Hmm, disociar esas funciones sí, y condicionarla para cantar es un trabajo muy fino, ¿no? sí, totalmente. Y el tema del apoyo, justamente me dijiste que iban, que estaban como por carriles diferentes o disociados. ¿Cuál sería o sea, cuál es tu concepción de esa diferencia? Eh, ¿A qué le llamarías pri- apoyo vos, por ejemplo? Primero, si me permitís agregar una última cosa Por favor. de lo anterior, Ujú. es que el ejercicio de aire aislado no afecta a la voz. ¿A qué le llamamos ejercicio de aire aislado? A estos ejercicios tipo Suelta de ese. cosas de ese sentido, que de nuevo, quien esté libre de pecado tiene la primera piedra. Yo los hacía cuando estudiaba y yo los daba cuando enseñaba. Entonces nadie acá se haga el, El yo nunca lo hice, por favor. claro, porque nada. Mira, no, no voy a dar nombres, pero la una, me acuerdo. Viste una institución, pero bueno, en una reconocida Esta universidad parte del se llama mundo. Ganando Amigos. No, no, pero esto fue hace como 15 años. Yo Ah, ok. preparaba a chicos para el ingreso en la parte vocal Sí. y uno de los parámetros que se tomaba era la duración de la S. Que tenías que tener creo que 15 segundos, no me acuerdo, estoy siendo inexacto, ¿eh? Se tomaba Mm, como eso. Pero eso es lo que enseñábamos todo en ese momento. Y cuando vinieron, me lo dijeron a mí, me dijeron, ah, sí, claro, tiene que durar tanto. Yo ya lo sabía, pero porque me lo habían enseñado. Hoy en día claro. se comprobó que si eso no está asociado a lo que vas a decir vos. Sí, totalmente. No hay evidencia científica, de hecho hay evidencia en contra, Claro. que no afecta a la voz. Este estudio que estoy mencionando, o mejor dicho, a lo que menciono, me refiero a un estudio de Marco Guzmán con Carol Acevedo, que salió en el 2020 o 2021, acerca de cómo el hecho de que estemos haciendo eso media hora no afecta a la voz. Ojo, estamos hablando del lado del canto, Del canto, ¿sí? sí. Porque seguramente hay ejercicios que pueden dar un neumonólogo con un fin específico de mejorar la capacidad pulmonar y eso está hermoso. Mm, Pero el neumonólogo te lo va a aclarar. Esto es para que mejore tu capacidad pulmonar, no para mm, que cantes como Cristina Aguilera. totalmente. Es lo que yo digo a Em, veces, digo, esto está muy lindo para nadar, está perfecto. Pero claro. la apnea es fantástica para nadar y ese tipo de cosas, sí. ¿Y cómo se llama? Y también los ejercicios de índole como soplar globos y cosas de ese estilo, hace ya un par de años estuvo habiendo casos de colapsos pulmonares Oh, por soplar globos. Así que también tener cuidado con eso. Siempre el ejercicio de aire o de administración de aire, en mi opinión, tiene que ir tomado de la mano con la con la fonación. fonación, claramente, Así sí, que sí. eso era lo que quería agregar de eso. No importa, menos mal que lo dijiste, porque es importantísimo ese dato, porque hacer ejercicios de solamente, a mí me dicen a veces alumnos nuevos, ¿no? ¿Tenés ejercicios de respiración? Sí, pero lo tenemos que mezclar con el sonido porque si no, no te va a servir para nada. Si no, vas a tener mucho aire que no te sirve para nada. Claro. Como decís vos, hay estudios que están hasta en contra, juega, dicen a veces, pero bueno. Sí, 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 sí. Así que bueno, eso respecto al aire. Y después vuelvo a tu pregunta El concepto de de la, apoyo, ¿no? Que me encantó esta diferenciación que hiciste, está muy buena. de apoyo a mucha gente. No quiero caer mucho en hablar del italiano porque yo tengo, mi mentor es italiano, Claro. Francesco Mecorio, Ujú. es italiano, pero a la vez yo no quiero caer en decir términos en italiano porque para mí hoy en día uno se aprende tres palabras en italiano y Y ya dice, piensan ¿cómo sabe? El apoyo, le mete la claro, doppia sí, ahí sí. enseguida. Ya piensan que son Joe Bestil o Ingo Titze o algo por el estilo con solamente saber pasaccio. Masacho. Pero bueno.
Hay distintos conceptos. Justamente dentro de poco estamos trabajando también con otro colega, con Adrián Aguilar, quien te recomiendo, que no sé si lo conoces, te lo recomiendo, con él puedes tener charlas filosóficas muy interesantes del canto, No tengo sabe el gusto, mucho. pero pasame contacto que me encantaría. Sí. Dale, 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 sí, sí, sí. Y vamos a hacer un post seguramente acerca de la historia del canto y la técnica vocal. Ujú. Y el término de lo que tiene que ver con el apoyo y lo que antes los primeros cantantes hablaban de cantar en la respiración o mantener ay, no me acuerdo bien cómo eran las palabras, pero era algo así Sulfiato. como cantar en la exhalación, cosas de ese estilo, claro. Em, y cómo fue avanzando el concepto, y justamente, si mal no me equivoco, a principios del siglo pasado, sí, una persona en un libro habla del diafragma y aquí empieza Y ahí se armó el tole tole. la pesadilla del diafragma. Los fundamentalistas del Eh, diafragma. exactamente. Allí empieza esto de meter al diafragma y querer mezclarlo con la fonación. Eh, Así que nada, en mi concepto, de nuevo, yo igualmente no suelo hablar de apoyo, más bien hablo de ayuda muscular. Ujú. Pero ¿por qué? Como verás, ahí ya dejé de hablar del aire en ese Claro. sentido. ¿En qué sentido hablo de lo muscular? Pienso yo que esto del apoyar o el soportar tiene que ver con una ayuda muscular, y esta ayuda muscular para mí, en mi entendimiento y en mi conocimiento, no tiene nada que ver con el diafragma. Claro. Eh, No se lo puede el, aislar y tomarlo como un ente que influye directamente sobre el sonido. es que justamente el diafragma es un músculo re importante, ¿eh? En ese sentido, no se me malentienda. Si no tenemos diafragma y no tenemos cerca una máquina que nos entube, petit Chao, suisse, ya, estamos totalmente. en el cielo. Sí, sí. Entonces el diafragma es re importante, pero es re importante para la expiración, para la inhalación, perdón, Sí, corta. sí, sí, sí. Repito eso. Toma dos. Tomado. Se entendió, se entendió. Pero el diafragma, a lo que voy es, el diafragma es importante para la Blanqueemos esto, es muy inhalación. temprano, son las 9:30 de la mañana. Sí, Estamos. sí, 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 es temprano, es temprano. Eh, entonces, primero entender que el diafragma solamente está activo en la inhalación, y eso está en cualquier manual de medicina. Cualquier manual de medicina que vos agarres te va a decir que el músculo Es básico. diafragma es un músculo inhalador. Está inervado por el nervio frénico, por un nervio cervical llamado nervio frénico, el cual le mandará la orden de que se contraiga. También puede hacerlo de forma voluntaria como involuntaria. De eso tiene que ver con cosas de neuro. A ver si entendí, David. Porque la verdad que está interesantísimo lo que decís, pero quiero ver si. Como te dije, estoy mayor y estoy lento. Vos decís no, la ciencia dice que el diafragma es útil en la parte de la fase de inspiración, o sea, cuando tomamos el aire. Exactamente. La función principal del diafragma tiene que ver con su contracción, la cual genera presión negativa dentro nuestro, y el cuerpo odia esa presión negativa, por lo cual llama al aire, por así decirlo. El aire entra a nosotros, como por ejemplo, yo siempre tengo esta pelotita aquí para ejemplificarlo. Ah, Si mira. esta pelotita yo la aprieto, estoy generando presión negativa sobre ella. Ajá. Pero si yo la suelto, vuelve a su forma. ¿Por qué? Por magia no, porque le entró aire. Claro. Entonces, Ah. a nosotros pasa algo parecido con nosotros. El diafragma, al contraerse y al bajar su parte más tendinosa, genera este cambio en la presión interna del cuerpo. Tus pliegues vocales se abren gracias al músculo cricoaritenoideo posterior, se abren y el aire entra, ¿sí? Pero esto es entonces en lo que tiene que ver con inhalar. El Inhalar. diafragma solamente está activo en la inhalación. Sí. Y después hay que dejarlo que fluya, digamos. No El intervenir. diafragma se desactiva, por así decirlo, y ya no se lo interviene cuando expiramos. Entonces, por eso la discusión, y por eso también me repito a las palabras de Alicia Romero, deja tu diafragma en paz, o Sí, deja tu diafragma en paz. deja. Justamente porque el diafragma, cuando nosotros estamos fonando, cuando estamos haciendo sonido, está desactivado, está relajado. No, Claro. no está contraído activamente como lo estaba cuando inhalamos. Claro. Entonces, el querer intervenirlo no tiene mucho sentido para mí, porque justamente está desactivado. Claro, y estaríamos estorbando y generando otro tipo de inconvenientes, digamos, para
para justamente totalmente. esta parte que te... Qué bueno que nos da pie a esto que te quería preguntar. Sí, Está también así como está el... No me gusta llamarle mito porque suena despectivo, pero está como esta creencia generalizada sí. de que la voz se apoyaba, ¿no? Ya hablamos de eso, con esa diferenciación que hiciste tan bien. Ahora, también se habla de una impostación barra colocación del sonido, Mm. que como dice nuestro amigo, hace un rato lo nombramos, Rodrigo, pertenece como al mundo de las sensaciones, es lo que siente un cantante y bueno, no vamos a poner en duda eso. Pero ¿qué sustento tiene eso? A qué se le llama sensación de colocación o impostación? Em, Respecto a eso, eso es algo de lo cual siempre huyo. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces, de nuevo, y esto que decías vos y que hablabas con la otra vez con Jerez, para mí las sensaciones en ese sentido, yo siempre les digo a mis alumnos, si ustedes cuando hacen X movimiento muscular, por ejemplo, están haciendo estrechamiento de la zona ariepiglótica, me dicen, yo lo siento en el tobillo izquierdo, yo les voy a creer, porque Claro, su sensación es personal, no hay ni bien ni mal en ese sentido, yo siempre opino, como que es tu sensación y está bien porque es tuya. no va a debate. Pero yo no te puedo pedir que a vos te vibre el tobillo izquierdo. Y si no te Claro, vibra lo estás haciendo mal. Algo muy común que veo siempre es cuando te dicen, por ejemplo, colocar la voz en la máscara y simplemente si vos haces y haces estrechamiento del esfínter epilótico y lo mezclas con algunas otras cositas, te dicen, sí, es eso, estás colocando la voz en la máscara. No, claro. estoy haciendo estrechamiento del esfínter epilótico con una laringe baja, capaz con retracción. Entonces es como que eso pasa con el mundo Es fácil de dejarse engañar. Claro, pienso yo que es también por haber estudiado tantos años de una forma en específico, Claro. pero en sí, la gran mayoría de las veces cuando hacemos un sonido se puede desentrañar bastante, no digo que en su totalidad, pero porque hay cosas que solamente quizás los software pueden escuchar y capaz nosotros no, Claro. pero sí se puede desentrañar bastante un sonido cuando alguien lo hace. Y pienso que esto también viene relacionado un poco con esto del apoyo, ¿no? Yo si bien no lo llamo así, yo te dije que lo llamaba más como una ayuda muscular. Claro. Hablando en términos de Steel habla de anclaje, Ujú. no habla de apoyo, pero sí lo entiende como una especie de soporte. En sí no hay nadie que te vaya a dar la misma definición. Pienso que todos tienen como su propia versión de lo que es. Yo opino que mientras no vaya en contra de la salud, no tiene nada malo. Pero sí es verdad que pues, si se vas a hablar con personas que estamos certificadas en Steel, todos vamos a entender al apoyo como algo que en realidad está más relacionado con la activación muscular. Hay varios estudios de esto, justamente Joe Steele en los 80, cuando ella empieza a estudiar la voz humana más a fondo, ella ya era cantante de ópera y empieza a estudiar la voz humana desde una perspectiva científica, porque se preguntaba cómo estoy haciendo esto, Claro. y ella, una de las cosas que veía eran las incongruencias, no incongruencias, pero sí los choques entre distintos autores. Claro. Algunos le decían falsete a esto, otros le decían voz de cabeza Claro. a esto, otros decían no, solo el hombre puede tener falsete, otros decían no, no. Entonces como que siempre había como distintas versiones, ¿no? Sí. Y bueno, esto era una de las cosas que ella se preguntaba y hay varios estudios acerca de cómo distintas estructuras musculares, como son el esternocleidomastoideo, o músculos, algunos músculos cervicales, el tensor palatini, algunos músculos que tienen que ver con la cara, el latissimus dorsi, ¿qué más? El pectoral mayor, el cuadrado lumbar, todos músculos que pueden asistir a la laringe. La idea más grande de esto de ayudar al sonido, que se habla siempre del apoyo, para mí tiene que ver con el ayudar a la laringe. Es decir, si Claro. nosotros nos ponemos a pensar nuestros pliegues vocales, ¿qué miden? Con suerte miden 1,5 si tenemos los pliegues bastante gruesos. Claro. Entonces, darle toda esa carga a esto, pienso que es muy complicado. Entonces, hay distintas estructuras, distintas estrategias, pienso yo, como para trasladar el esfuerzo, esfuerzo en el buen sentido de la palabra, trasladar el Sí, esa esfuerzo sinergia. exactamente a otra zona que sea de ayuda. Un ejemplo que usa mucho Francesco Mecorio es el de levantar una caja. Si vos tenés una caja pesada frente a vos, te vas a agachar como corresponde, porque ya sabés que si te agachás así nomás te vas a romper la espalda. Claro. Entonces como creás como un sistema de palancas
para claro. arrodillarte o para flexionar los muslos, las piernas, cosas de que el esfuerzo esté distribuido por todo el cuerpo o por ciertas zonas del Y cuerpo, no con recaiga el fin de que no te solamente en uno. lastimes. Claro, Exactamente. clarísimo. Entonces, yo pienso al soporte o o a esta ayuda muscular, la pienso desde ese sentido. El quitar el esfuerzo de los músculos pequeños para dárselo a los músculos más grandes. Claro. Y que trabajen en sinergia para la producción del sonido, claro, obvio. Exactamente. Y justamente, bueno, hablando de esto de colocación, de apoyo y todo esto, se me viene a la cabeza otro gran problema que tienen los cantantes y por el cual trabajan mucho. No sé a vos, pero a mí jamás nadie vino a una clase y me dijo, quiero cantar así de grave. Como que eso no Mm, pasa, ¿no? No es por y ahí. no, siempre Quiero, están todos como muy... quiero cantar así. No, no, eso no, no sucede. Siempre van para el lado agudo, ¿no? Porque claro, o sea, yo entiendo, no es lo que el cuerpo orgánicamente haría, ¿no? Pero eh, ¿cómo encarás vos el tema de los agudos, sobre todo? Y sobre todo esta palabra en italiano que justo hablamos recién, el pasaggio, ¿no? ¿Cómo existe ese concepto desde tu punto de vista? ¿Ese pasaje existe? ¿Sirve para los agudos? ¿Cómo se encaran los agudos? ¿Todo el y mundo puede cantar agudo? Etcétera, etcétera. mira, pienso yo que todo va a depender de la calidad con la que quieras hacer tus agudos y depende a qué le llamamos agudos en el sentido de que quizá si vos estás haciendo belt y estás trabajando con inclinación de cricoides, por ahí un sol 4 ya es recontra agudo. Recontra agudo. Pero si estás trabajando falsete, quizá el sol 5 ya sea un sol agudo o algo agudo, digo. Claro. Entonces depende mucho de la calidad que estés usando. Y sobre el pasaje, yo opino que no lo veo como un pasaje, más bien lo veo como un punto donde el body cover se torna tieso por, por un cambio de plano que sucede en los pliegues vocales. Ujú, Es decir, los pliegues pueden estar gruesos, donde hay mayor actividad del músculo TA y el ligamento y la fase de cierre 50-50, ujú. pero también por una inclinación de aritenoides y el pliegue se puede tornar tieso. Claro. Llega un momento en que en la voz de las personas es para nosotros más fácil ir al tieso que, por ejemplo, cambiar el mecanismo y tratar de que el músculo TEA se vaya desactivando y pasemos a un fino y sea todo más conectado. En vez de que Claro. suceda y... ¿Por qué? Porque esto es más fácil. Eso en Claro. este le llamamos estado de atracción. El cuerpo se ve atraído a lo que le es más fácil Ujú. por costumbres, por cosas de ese estilo. Entonces, yo pienso que si se trabaja el body cover, el pasaje, por lo menos para mis alumnos, jamás fue un problema, porque siempre que vemos Un eso, lo momento, vemos del perdón. lado Ahí body dijiste un cover. término que se me pasó. Body Sí, cover, dijiste, ¿puede ser? body cover, sí. El body cover es... Explícame eso que me encantó. body cover nace, es una de las teorías de Hirano Minoru, un fonoaudiólogo japonés, falleció hace tiempo ya. Tenía que ser japonés. Hirano, ¿cómo? Tenía que ser japonés. Sí, 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 sí. Bueno, muchas personas de los 60, 70, 80, muchos de los grandes investigadores eran japoneses. Japoneses. Chinos japoneses, Eh, sí. sí, sí, sí. Así que hay Mucha data de ahí. sí, sí, de esa época. Y bueno, Girano era uno de los más famosos y él tenía esta teoría que se sigue investigando hasta el día de hoy, que inclusive hay otro fonoaudiólogo japonés, que no me acuerdo el nombre y que me remil perdone, pero que llegó a la conclusión que hay como más de 300.000 posibilidades de combinación de body cover, una locura. Sobre esto tiene estudios para tirar para el techo, no me acuerdo ahora el nombre, si me das un segundo después lo busco, Sí, pero sí, tranquilo, tranquilo. eh, justamente Girano decía que el body cover era la interacción del body significando cuerpo, Sí, significando el músculo TA y parte del ligamento vocal, y el cover significando cobertura y parte también del ligamento. Según cómo trabajaran ellos en términos de tensión, en términos de longitud, en términos de distribución de la masa, en términos de elasticidad, por así decirlo, según cómo trabajaran, tenías distintos tipos de body covers, que podían ser grueso, fino o blando. claro. Más adelante, Joe Steel trabaja sobre esto y termina agregando tieso, pero justamente esto ya se venía trabajando también. Entonces, desde la perspectiva stiliana, nosotros Claro. no hablamos de registros, de registro de pecho, ni cabeza, ni M1, M2, Sí, sino que dentro del modelo lo que se maneja es la terminología body cover. ¿Qué claro. tiene que ver con esto? Que tiene que ver con Pasar básicamente de un estado esta al otro, actividad. digamos. Claro, en sí,
nosotros no, por ahí no hablamos de registro porque el registro pienso yo que tiene que ver más que nada con frecuencias, por ejemplo, de esta frecuencia, M1, de esta frecuencia de la otra. Claro. Y en el body cover por ahí trabajamos cosas que es más, que no tiene que ver mucho con frecuencia, sino que independientemente de la frecuencia que esté, puedes hacer casi todo en Ah, esas desde de distintas. una frecuencia se puede partir de ahí y hacer casi todos los armónicos de esa frecuencia. Eso es. Desde una frecuencia podés establecer distintos body covers. Por ejemplo, yo Ah, agarro entendí. esa nota, vos podés hacer ah, ah, ah. Y bueno, esto no tiene frecuencia, frecuencia fundamental, que sería el pliegue blando. Claro. Entonces, para cada una de ellas se podrían hacer más o menos en casi todas. Obviamente el pliegue grueso tiene un límite hasta cierto punto, pero el límite suele estar un poquito más arriba de lo que se suele pensar. A veces depende de la estrategia que utilices. Mirá, qué interesante. Entonces, digamos que para poder acceder a unos agudos saludables, digamos, y estéticamente que se dejen oír, hay que trabajar como esta transición y, digamos, después ya veo que va a gusto del consumidor, digamos, qué calidad querés usar y cómo lo querés manejar. Me gusta Claro, eso. depende todo de lo que vos quieras hacer, porque por Claro, no ejemplo, es lo lo que mismo decía, el do de la ópera que un claro, do de una balada, ponele. totalmente. Además depende cómo quieras subir, qué quieras hacer, en qué sentido. Por ejemplo, si uno lo que quiere hacer es hacer belt, el belt desde la perspectiva de Steel es la única calidad que está atada a las frecuencias, todas las demás no. Claro. Steel trabaja con distintas calidades vocales, 8, Ujú. y te habla de que estas 8, con excepción del belt, no están atadas a la frecuencia, en el sentido que pueden hacerse en cualquier parte del rango, menos Claro. belt. El belt está atada justamente por el engrose del pliegue vocal. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Si vos querés llegar a un agudo con inclinación de cricoides, vas a estar limitado por el pliegue grueso. Entonces, cuando vos hagas un Fa 4 o un Sol 4, quizás ese ya sea un límite para el belt. Depende de la persona igualmente. Claro, Eh, exactamente. si querés hacer falsete, tenés que utilizar un pliegue más tieso, tenés que usar distintas estrategias y por ahí vas a llegar más agudo. Si querés Claro. hacerlo con twang, necesitas trabajar el estrechamiento del esfínter epilótico. Es decir, que fíjate que siempre te menciono el body cover y también te menciono otra estructura, Claro. porque depende cómo lo quieras combinar, es decir, depende que si, cómo quieras llegar, qué calidad de sonido querés. Claro. Y digamos que la Siempre estructura siempre va a modificar la calidad sonora. Si exacto, modifico la cualquier estructura. mínimo movimiento de la estructura cambia la calidad. En mayor o menor medida, por ejemplo, los labios no van a cambiar tanto la calidad del sonido como si lo cambiaría la posición de la laringe o Claro. el estrechamiento de la zona areoepiglótica. Es decir, que El paladar blando tiene una incidencia grande, digamos, en la calidad sonora. sí, para mí sí. Por ejemplo, en Estil hablamos de tuang oral y tuang nasal. El tuang Ah, oral requiere un velo alto ah, y el tuang nasal un velo medio. ah. Eh, pero sí, interfiere en la calidad. En el bel, por ejemplo, se necesita un velo alto. eh, ¿Qué más? Sí, en la mayoría de las calidades igualmente, las calidades enseñadas por Estil, que no son las únicas que existen, simplemente toma algunas, Sí, sí. se usa un velo alto. Todo depende del sonido, de nuevo, que quieras. Que quieras. Mira, justo El- dijiste, nombraste varias cosas que me gustaría que las expliques para el público que por ahí no está tan familiarizado con ese tipo de terminología. Por ejemplo, hablaste mucho de belt o de belting sí, o de beltear y de twang, que justamente son dos términos que se están en las redes sociales, se explota de eso, porque se sí, ahora está de asocia, moda. se puso de moda y anda todo el mundo vejeando y Sí, lo digo yo me hago cargo. ¿No? Sí, eso es twang, ¿no? Se ponele. Anda, vaya. sí, Mi sí, estamos amor. todos con eso. No, pero no, y muchas veces esto va asociado, no digo Mm, que sea la mirada que tiene Steele sobre eso, le podemos hablar también de Steele, eh, pero muchas veces lo que yo escucho es la aclaración siguiente es, se puede hacer de manera sana. Lo sí, que yo asocio digo, wow, entonces hay una manera peligrosa de hacerlo. sí, ¿Cuál sí, serían sí, los cuidados a tener en cuenta si yo quiero cantar belt porque me copa esa calidad? ¿Cuál sería sí. una calidad, digamos, saludable para hacer el belt y con los límites que tiene esa calidad también? Y el twang. Bueno, entonces para tratar de mantener la salud vocal es importante la retracción en esta calidad.
La retracción, ¿qué significa? La retracción significa este movimiento antinatural, decía Joe Steele, que iba en contra de la naturaleza de la laringe, que refiere a el apartar los pliegues vocales falsos con el fin de que los pliegues vocales puedan trabajar bien y de una forma un poco más sana. Claro, suena contraintuitivo porque los pliegues se juntan justamente para trabajar. Justamente a Joe Steele le gustaba mucho esa frase, a mí también me encanta, que decía a veces cantar es un acto antinatural, es el corazón el que quiere cantar. Porque la laringe y su función tiene que ver con el cierre, y tus pliegues vocales falsos quieren cerrarse cuando vos tragás, se cierran cuando uno Sí, traga. Entonces el retraerlos y decirle, hagan el total opuesto a su función, es un acto antinatural. Está yendo en contra del propio mecanismo con el fin de cantar bien, ponelo, cantar lindo. sí, sí, sí. Entonces, a veces sucede esto. Entonces, importantísimo no apretar la panza, por el amor de Dios, porque a Sí, veces con la búsqueda del apoyo se aprieta la panza cuando generás todo el efecto contrario. Ellos dicen para retrasar el diafragma, todo lo contrario, cuando vos apretás el abdomen, estás empujando más aire y además que estás generando constricción, así que la retracción, olvídate. Entonces, lo importante, pienso yo, es siempre mantener retracción, siempre controlar el no tomar mucho aire, de nuevo, justamente se relaciona con lo que hablamos hoy cuando al empezamos, ¿no? principio, exactamente. No, más aire no significa más fuerte Ni más calidad. necesariamente, porque sí, ojo, si vos respirás un montón vas a sonar re fuerte, pero te vas a romper la garganta las dos canciones, Sí. entonces tomar poco aire, hacer retracción, que la laringe esté alta es muy importante para la inclinación de cricoides, para que el sonido sea fuerte. Sí, Eh, Muchas veces se piensa que en cuanto más espacio, más fuerte es el sonido, pero todo lo contrario. Si no, hay mucho espacio, pasa esto, no sí, se escucha nada. En cambio, exacto. si hay poco, se escucha más fuerte. Entonces, todo depende de eso. Excelente. Así que nada, pienso yo que lo más importante para hacer calidades que sean extremas es siempre la retracción y siempre la comodidad. Si vos pegás un grito y empezás a toser y te empieza a picar todo, y algo hiciste mal. Algo está mal, claramente. Ese es la primera alarma. Exacto. Si el belt está bien hecho, yo he llegado a estar gritando como 3 horas seguidas en un taller enseñando belt. Es como que No te cansa. Pero no te mira, cansa. justamente, ¿cuál es la calidad desde el punto de vista científico que el belt debería tener para ser un belt? ¿Cómo reconozco un belt de calidad El belt, saludable, eh, auditivamente? auditivamente decirte de que otra persona lo está haciendo, Exactamente. ¿no? Ok, recién hablamos entonces de la perspectiva, pero la enterocepción de decir cómo desde Claro. yo, pero bueno, cómo desde otra persona, me doy cuenta que un belt es sano, primero porque se debería escuchar limpio para mí. Es decir, no debería haber constricción, justamente Claro. porque se relaciona con lo que dije recién, debería haber Al retracción. contrario, exactamente. Si alguien está gritando y se escucha, estaría mal hecho el belt. Ojo, porque no me quiero meter con las distorsiones, porque ahí ya Es es otro, otro no, mundo, es otro palo. No, 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 la pero distorsión es otra cosa, sí, sí. claro, entonces, pero si alguien se escucha esto, se escucha empujado, se escucha que, ¡eh! ¡eh! Eso se escucha fuerte, pero no, Claro. no está bien. El belt se escucha brillante también. El belt no es opaco Muchísimo en ese brillo tiene. sentido. Podemos hacer estrategias con la lengua para que suene un poquito más opaco, pero el belt se escucha punzante, se escucha y eso, por el amor del cielo. Lo Sí, quiero decir acá, si ya queda sí, sí. para la historia. El bell se tiene que escuchar fuerte. Totalmente. Creo que Si es la característica alguien, principal. lo dice la misma palabra, belt en inglés, además de significar cinturón, porque te la agarran por ahí y te dicen, no, cinturón, entonces el diafragma, no. Claro, Y no. se señalan acá, el diafragma está acá. Sí, sí. Eh, Eso es lo peor. Pero bueno, el belt tiene que escucharse fuerte. La misma palabra belt significa sonar fuerte en inglés. Si lo googleamos, lo encontramos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque a veces sucede que las personas dicen, ok, hagamos belt y hacemos la, 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 la. Eso no es belt. No es verdad. El belt es fuerte, el belt es potente, el belt si quieren escuchar Bell, les recomiendo a Naomi Ayers, que es una MCI de este genial, que cuando hace Bell te rompe los tímpanos de lo Claro. fuerte que suena, y te da alegría que te rompan los tímpanos Claro, sí, sí. porque Sí, sí. Entiendo la está muy diferencia. bien hecho. Entonces, también me corio cuando hacen Bell, también me rompe los oídos. Yo le debo romper los oídos a mis alumnos, pero digo, el belt se escucha fuerte, eso es importantísimo aclararlo, porque a veces algunas personas hacen
y dicen, eso es belt. No, el belt no es eso. El belt suena fuerte. Claro. Tiene que romper, tiene que incomodar el belt. Después lo puedes hacer más dulce, después lo puedes trabajar para que suene más dulce y no sea tan chocante, se le puede agregar Claro. un poquito de inclinación de tiroides. Claro, un poco Pero, dinámica para variar, pero sí, pero la característica claro, principal pero el es belt fuerte, es fuerte, y brillante. fuerte. Ujú. David, sé que tenés que irte a dar clase, me quedaría horas charlando. Me parece que va a haber parte 2 de esto, ¿eh? Si nos dejan muchos me gusta y muchas calificaciones copadas, se viene Dale, parte me 2 si vos encantaría. querés, obviamente. Porque Obviamente. la verdad que es un gusto hablar con vos y tuvimos una grabación un poquito accidentada hoy, pero la verdad que nada, te agradezco Pero de se pudo. corazón. Se pudo, se Se pudió. pudo. Como Sí. dicen, amigo mío. Che, un abrazo grande, gracias por compartir tus conocimientos. ¿Cómo te encontramos en las redes? En las redes me pueden encontrar como @DavidCordero BC, BC con B corta, no BC de la campañola, todavía no me auspicia la No tenemos campañola. sponsor. No tenemos sponsor en la campañola, ya vendrá la campañola, lo tengo ahí fichado. Vamos todavía. Y después estoy en mi página web como davidcorderobc.com y también si ponen David Vocal Coach en YouTube aparecería, en teoría. Sí, 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 totalmente. Y bueno, quien quiera tomar clases con vos, quiera conocer tu forma de trabajar y este estilo que manejas vos también, la verdad que lo recomendamos 100%. David, Muchas un abrazo gracias. gigante y gracias por todo, che. Gracias a vos. Si te quedaste hasta el final, habla muy bien de tus ganas de aprender. Si este episodio te dejó algo que sume a tu voz y a tu carrera, seguinos y dejanos tu calificación o tu comentario. Y a cantar, que hace muy bien, muy bien, muy bien.